Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro primer invitado es el licenciado Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ACIS. Buen día, Jaime. Buen día a los amigos televidentes. Sobre el pacto eléctrico, es la razón fundamental por la que le invitamos, señor Filpo, en el día de hoy. ¿Cuál es la posición de la ACIS y cuál es la posición que ustedes tienen con relación a la suspensión de la firma de ese pacto? Mira, la ACIS hace ya varios años hizo una plenaria con todos sus asociados. Socializó básicamente las necesidades de los diferentes sectores. Pues la ACIS tiene cierto problema porque es una institución multisectorial y quizá lo que le afecte a un sector le beneficia a otro y viceversa. Y debe ser muy cuidadosa también en los planteamientos y en la dirección de un proceso de socialización como fue el que llevamos. En ese proceso nosotros establecimos dentro de la Comisión Técnica del CONEC, que estaba discutiendo las posiciones que se iban a llevar al Consejo Económico y Social, las diferentes alternativas o los diferentes planteamientos que nuestra membresía le afectaba. La mayoría de esos planteamientos fueron acogidos, otros no, muy medulares y muy sensibles para lo que es nuestra membresía, sobre todo en la parte de que nosotros entendíamos que la entrada de Punta Catalina tiene que establecer esa reducción del presupuesto o del déficit presupuestario que con la entrada de Punta Catalina se iba a ver, debía directamente irse al asociado, al usuario, no básicamente únicamente para llenar lo que es el déficit, sino que también tenía obligatoriamente que verse una mejoría en la factura eléctrica. Esto quizás tan rápido no se va a poder y obviamente la firma de un pacto no necesariamente implica que todas las posiciones que lleva una institución sean las aprobadas, ni un sector, porque estamos hablando de una discusión entre la que intervienen varios sectores. Y en ese sentido, nosotros habían posiciones que estábamos de acuerdo con el CONEC y hay otras que no. Sin embargo, nosotros entendemos que el pacto como está y la firma del pacto como está debe hacerse, porque independientemente no es lo que nosotros aspiramos, pues es una normativa, vamos a decir, es un acuerdo que va por lo menos a encauzar y a encaminar la solución del problema eléctrico nacional. O sea que su opinión debió firmarse el pacto. Sí, sí, nosotros creemos y estamos de acuerdo, aunque no estamos satisfechos con lo que podría ser nuestra posición en términos generales, porque ha habido muchos puntos que se quedaron fuera, pero entendemos que debe ser firmado. Debe ser firmado porque por lo menos es el compromiso que van a tener los sectores, incluyendo al gobierno, que es a quien más, pues es quien más cargaría la carga más pesada de este proceso, en términos de la disciplina que tendría que tener el sector eléctrico, de acuerdo en cara a la firma del pacto, pues sería beneficioso para el país. O sea que el gobierno fue el más ganador con que no se firmara, o sea, convocó, pero hubo oposición, entonces... Sí, porque todas las mejoras que están incluidas en el pacto, realmente de una u otra manera, vamos a decir, las eran el aspecto político del sector eléctrico. Por ejemplo, dentro de los acuerdos está contemplado que el sector eléctrico debe reducir, vamos a decir, lo que es la plataforma eléctrica en términos de empleomanía. Por ejemplo, el sector se puede manejar bien con el consejo de la CDEE y eliminar todos los otros consejos. Okay. Estamos hablando de que eso podría generar un ahorro entre 200 y 400 millones de pesos al año. Y eso, obviamente, a quien perjudica es la parte política. Sí. Y el gobierno está accediendo a que de manera gradual esto se vaya implementando. Hay otros temas, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad y establecer un marco de garantía para la inversión en energía alternativa, lo cual es un asunto que nosotros quisiéramos, por ejemplo, que se volviera al esquema anterior, donde la reducción de impuestos era mayor para lo que hacían las inversiones en energía alternativa, tanto eólica como solar. Sin embargo, esto también va a crear
un cambio dentro del esquema presupuestario del gobierno. O sea, que nosotros entendemos que a nosotros, a la población en sentido general, es quien más le conviene la firma de un acuerdo, independientemente no sea el acuerdo al cual nosotros aspirábamos. Porque estamos entendiendo que es una negociación entre muchos sectores. Entonces tú tienes el sector sindical, tú tienes la sociedad civil, tú tienes el sector empresarial, tú tienes el gobierno, y hay que ponerse de acuerdo entre todos. Nunca va a ser lo que uno pretende. O sea que la posición del Partido Revolucionario Moderno o la posición del aspirante a la candidatura presidencial de ese partido, Luis Abinader, le hace un favor al gobierno. Bueno, mientras más se pospone el pacto, la firma del pacto, dura más tiempo para entrar en vigencia. Al durar más tiempo para entrar en vigencia, obviamente que beneficia al gobierno, porque el gobierno se está comprometiendo a establecer y corregir una serie de desviaciones que tiene el sector eléctrico, y para el gobierno fuera más fácil mantener el statu quo como está, aunque no para el país. Y esto puede generar mayores problemas para el gobierno a la larga, pero a la larga. O sea, entonces nosotros entendemos que la firma del pacto eléctrico, independientemente sea lo que nosotros entendemos, nosotros como ASI tenemos muchos puntos que quedaron fuera, que en la plenaria interna del sector empresarial lo discutimos y perdimos. O sea, no, sin embargo, entendemos que debe ser firmado. O sea, urge los marcos regulatorios, y en este caso el pacto eléctrico, así como el pacto fiscal, sería un marco regulatorio, es una proyección a futuro de lo que puede ser. Esto no es la solución inmediata, sino una proyección a futuro de lo que puede ser un sector en específico en un momento dado, y hacia donde pueden enrumbarse. Son buenos siempre, y siempre que hay un compromiso del gobierno para hacerlo. O sea, siempre que hay un compromiso del gobierno para cumplir lo que en el texto se ha puesto. Se ha anunciado que Punta Catalina entrará en servicio con una generación de 40 megavatios a partir de mañana o el domingo. Pero si no hay pacto eléctrico, no hay modificación tarifaria. O sea que vamos a seguir pagando por 1 kilovatio de electricidad lo mismo, no importa que esté operando a plena capacidad Punta Catalina. No, porque dentro del mismo pacto eléctrico lo que se contempló es un desmonte escalonado para la tarifa y para el costo energético, porque hay otros factores que no solamente es la compra y el costo del kilovatio por parte del Estado, sino hay otros factores también que lesiona, por ejemplo, el subsidio no focalizado. El subsidio no focalizado también lesiona al sector, porque tú pagas quizá lo mismo que puede pagar una industria grande. Entonces ese subsidio te llega a ti, pero también le llega a los demás. O sea, no importa, no hay un criterio para establecer cuando el gobierno va a hacer un subsidio, va a subsidiar el sector. Pero sin pacto eléctrico no se va a desmontar la tarifa. No se desmonta, ni se van a conseguir las correcciones de las desviaciones que tiene el sector eléctrico. Por eso digo que no importa que esté operando a plena capacidad Punta Catalina, porque no veremos el beneficio hasta que no existe el pacto eléctrico. No, y lo más grave de eso es que, aparte de eso que tú estás diciendo, no va a haber una organización del sector eléctrico. El sector eléctrico va a seguir tocando la música que quiera, o el que esté, el funcionario que esté, por ejemplo, tú tienes una serie de duplicidad en acciones en el sector eléctrico. Tú tienes, por ejemplo, entidades que hacen lo mismo que otras dentro del mismo sector eléctrico, y eso duplica, eso crea una duplicación de los recursos, del gasto, e inclusive de las mismas acciones. No hay un sentido estratégico de lo que debe ser la solución del problema, porque cada quien muchas veces es una isla dentro del área. Por ejemplo, en el caso de la distribuidora, tú tienes 3 distribuidoras, con 3 políticas diferentes. Son 3 administradores, pero la política que siguen muchas veces a lo interno difieren mucho una de otra, en términos del gasto, en términos del presupuesto, en términos de la utilización de recursos, en términos también de la misma gestión. O sea, entonces todo lo que viene a hacer el pacto eléctrico es a organizar todo eso y a poder poner un tope de todo lo que el funcionario puede hacer. De manera que al funcionario, en estos momentos es al funcionario que le perjudica firmar el pacto eléctrico. Entonces no sabemos
como en estos momentos que se ha logrado después de tanto trabajo y tantos años, lograr que el gobierno se comprometa, porque eso es lo que se ha hecho, lograr que el gobierno se comprometa para que el gobierno, pues, con ese compromiso, así como se hizo con el 4%, pues pueda implementar y desarrollar una política definida y una estrategia. O sea, que lo que se consideró como que era un acierto de Luis Abinader, en realidad se convierte en un punto a favor del gobierno, claro, y en contra del usuario. Claro, porque es retardar el pacto eléctrico, como cualquier otro pacto que el gobierno se comprometa a cumplir, pues obviamente a quien beneficia es al que está gobernando en ese momento. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. No se muevan. El señor Sandy Filpo, presidente de la ASIS, está con nosotros como invitado para este viernes. Hablemos de otros aspectos. ¿Qué tal está Santiago en términos económicos? Mira, Santiago tiene, en el país hay 3 repúblicas, para ponérselo gráfico a la gente. La República del Este, la República de la Capital y la República del Cibao. Son 3 repúblicas, 3 escenarios diferentes, es un factor sociológico que tú lo ves, son 3 economías diferentes y casi 3 formas de vivir diferentes, porque una vive del turismo, otra vive prácticamente de todo, y en Santiago se vive del comercio y se han desarrollado una cantidad de rubros. ¿Qué es lo que ocurre? Que los gobiernos siempre invierten la mayor parte de los recursos en ciudades de desarrollo como la capital. Y eso crea una gran macrocefalia, donde tú tienes un país con una gran cabeza y un cuerpo muy disminuido. Si los gobiernos, y eso estamos entrando en un proceso de solicitarle a los gobiernos, sobre todo ahora para el presupuesto del año que viene, o sea, no del 2020, no le dan más participaciones en términos presupuestarios a ciudades como Santiago, a la región como el Cibao, va a ser muy difícil el establecer un dinamismo que el crecimiento de la gente se pueda observar en el crecimiento de la gente. Nosotros tenemos en Santiago las obras, la gran mayoría de las obras, muy pocas obras y algunas que se están haciendo pero muy lentas. Y esto no genera una dinámica que pueda permitirle a la ciudad y a la gente que cohabitan en ella un crecimiento. Porque cuando tú concentras mucho la inversión y tú centralizas mucho, aquí hay una centralización que nosotros entendemos que debe romperse el gobierno, y es un asunto de voluntad. Por ejemplo, es casi imposible de que una gente de Dajabón vaya para renovar un token de impuesto interno, tenga que ir a impuesto interno. ¿Tú sabes cuánto le cuesta a esa gente de Dajabón? O sea, ese nivel de centralización que tiene el país tiene que romperse. Las ciudades tienen que darle independencia y autosostenibilidad. Y eso se consigue básicamente con la visión y la gestión del gobierno, lo que el gobierno pueda aportar en esa situación. Nosotros estamos reclamando mayor participación del Producto Interno Bruto. No que nos den lo que nos toca, eso no. Sabemos que es imposible porque hay otras ciudades, hay otros pueblos que necesitan, y el país debe redistribuir sus ingresos. Sin embargo, nosotros entendemos que necesitamos mayor participación en términos de soluciones estructurales de la región. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es una necesidad que el gobierno va a traer como consecuencia un dinamismo para la región. Sin embargo, intereses, porque básicamente son intereses. Hay una disposición inclusive del gobierno de que esto se pueda hacer, pero hay intereses de Santo Domingo que no permiten que esto se dé. ¿Por qué? Porque ellos están en Santo Domingo, pueden hacerlo bien más fácil, pueden llegarle más fácil al funcionario que quizás los que están aquí en el interior, en Santiago, o los que están en la región, y esto pues
torpedea hasta cierto punto el que obras como esta se puedan hacer. Pero lo que está en discusión ahora es si el gobierno hará por cuenta propia la remodelación del puerto de Manzanillo o si le dará participación al sector privado. Esa discusión básicamente no tiene una base, un fundamento, porque si el gobierno lo hace o le da participación, lo importante es que se haga la obra. El gobierno lo que tiene que tomar la decisión de hacerla, en la forma que sea, como se prefiera. ¿Por qué? Porque eso traerá de 300 contenedores que sacan los bananeros, hay 200 que se van por el puerto de Caucedo. Y es verdad, hay una parte que se debe de ir, pero a lo mejor se irán 100, hay 100 que se quedarán. Toda la carga de zona franca. Nosotros tenemos el transporte de carga más caro por kilómetro que tiene Centroamérica. Nosotros estamos compitiendo con Honduras, con El Salvador. Nosotros estamos un 30% más caro. Cada vez que tú tienes que traer por Caucedo o por Jaina, ese costo de transporte te come parte de las utilidades y el producto llega más caro. Entonces tú, estando en Manzanillo, tú vas a tener un costo mucho menor. Ahora mismo, el único barco que llega a Manzanillo es un barco que está refrigerado, o sea, la carga va refrigerada, no va en contenedores. Y esto crea mayores costos. Y hay contenedores, hay productores que no pueden enviar porque su carga no puede llegar, tiene que llegar en contenedores. Entonces, ese tipo de cosas son lo que van haciendo cada día más a las regiones más pobres y van empobreciendo porque no hay un desarrollo. Entonces, el gobierno tiene que tener, y no es este gobierno, ha sido de casi todos los gobiernos, tiene que tener la visión de desarrollar otras zonas que no sea la capital y la zona del este que se ha desarrollado porque ha tenido el impulso del turismo. Pero, ¿y la remodelación del muelle de Puerto Plata? Bueno, también es importante, que el muelle de Puerto Plata es un muelle que va a ser importante, pero básicamente la vocación del muelle de Puerto Plata es más de turismo. Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo el nuevo trazado de la carretera Santiago-Puerto Plata, que pone Santiago y a Puerto Plata, lo pone en 30 a 35 minutos. Eso va a crear una sinergia entre Santiago y Puerto Plata que te va a permitir que el turismo pueda venir aquí a Santiago, ver la oferta que tiene Santiago, puedan ir a Jarabacoa, se desarrollará otro tipo de turismo, que es el turismo de montaña, cuando a la gente poder ver podrán retornar y ver eso, y podrán estar en Puerto Plata. Pero si no se ha podido terminar la turística ni la Navarrete-Puerto Plata, ¿cómo pensar en otra carretera de 4 carriles? Es que el gobierno ya tiene que terminar lo que está haciendo, o sea, tiene que terminar lo que está haciendo y buscarle la solución a otra carretera que ponga Santiago y a Puerto Plata. Esa es nuestra aspiración, porque eso va a crear un dinamismo, va a crear una centrífuga dinámica económica que al final de cuentas toda esta región, y no solamente Santiago, sino La Vega, Moca, va a beneficiarse de esa gran dinámica. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El licenciado Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, está con nosotros. Cuando preguntaba sobre la economía de Santiago, se derivó en la economía en la región, pero específicamente en Santiago, donde yo conozco de muchos proyectos de empresas de la capital y de Santiago, que harán establecimientos para ofrecer servicio, que no es lo ideal. Lo ideal es que haya producción. Pero de alguna manera eso va a significar un dinamismo para la economía de Santiago y obligará también a incrementar la producción. Sí, por ejemplo, Santiago en este momento, en proyectos de hoteles, hay 5 proyectos de hoteles en carpeta. En términos de plazas comerciales, hay sobre 2 importantes plazas comerciales, pero única básicamente que va a ser una megaplaza. Todo eso es bueno para la ciudad y crea un desarrollo y una dinámica. Como tú dices, lo ideal fuera que se hicieran desarrollos industriales que permitiera que la producción pueda afianzarse y solidificarse, aunque hay áreas importantes en Santiago que están siendo punteras, como es el caso, todos lo conocemos, el caso del cigarro, sí, que está desarrollándose ahora una nueva tendencia de cigarro mecanizado también y que ha puesto a la República Dominicana en el mapa mundial, pero también lo que es el banano,
que aunque tiene una ligera crisis que pensamos que se resuelva ahora en estos meses, producto de que por las lluvias y la fuerte lluvia que hubieron, no se pudo comprometer a la venta de ese producto y ahora muchos por quedaron, la sequía. Y ahora por la sequía, ese producto quedó, muchos quedaron fuera del mercado, y que entendemos que con los nuevos contratos quizás estamos esperanzados en eso pueda desarrollarse una nueva dinámica de comercio. Todo eso va a crear una dinámica en Santiago. Y van a crear empleos, y lo importante es que pueda haber sostenibilidad. La preocupación es esa, que son temas de consumo, y otra preocupación es que muchas de esas empresas que se van a instalar son de Santo Domingo. Entonces, el dinero se genera en Santiago y se lleva para Santo Domingo. Por eso cuando nosotros nos evalúan en términos de el aporte que hace Santiago al país en el Producto Interno Bruto, muchas veces sale desfasado porque no está sincerizado. Por ejemplo, tú tienes el caso de las cadenas de supermercados que generan los recursos aquí, o sea, la compra se genera aquí, pero la tributación se hace por Santo Domingo. Entonces, cuando tú vas a donde un funcionario y le dices, no, porque nosotros generamos el 13% del Producto Interno Bruto, te dicen, no, tú no generas el 13%, ustedes lo que generan es esto. O sea, porque los bancos, las cadenas de supermercados, todas esas instituciones que se instalan en Santiago y son de Santo Domingo, reportan por Santo Domingo y se ve como un reflejo de Santo Domingo, pero se produce aquí en Santiago. Entonces eso quizás es la preocupación nuestra, de que se está generando mucho servicio y no se está generando producción. Pero algo es algo, o sea, al final esto pone a Santiago en un nivel importante dentro de la inversión que se está haciendo y dentro de la ciudad. Se están desarrollando, el sector de construcción está muy dinámico, se está desarrollando muchas unidades de vivienda, lo cual también con diferentes modalidades, y muchos se están vendiendo, lo cual también esto genera una dinámica en el proceso de construcción, que aunque la construcción ya ha dejado de ser esa mano de obra intensiva que permita que el peso recorra todos los niveles, también es un proceso no de la ciudad y no de que no se está desarrollando, sino es un proceso de la tecnificación de los métodos de construcción, como será la tecnificación de otras cosas. Bien, con la prohibición de las peleas de gallos en Estados Unidos y Puerto Rico, hay nuevos inversionistas de Puerto Rico hacia la República Dominicana y especialmente hacia Santiago. Incluso uno de los hoteles que usted citó probablemente será construido conjunto con un coliseo por parte de un grupo de empresarios de Puerto Rico. O sea que pudiéramos atraer inversión boricua, no solo hacia los gallos, sino hacia otras áreas de producción. Lo mismo que grandes dueños de supermercados de Estados Unidos que son millonarios y que quisieran invertir en el Cibao, pero en proyectos específicos que tengan rentabilidad. Si Santiago se establece el desarrollo que Santiago está teniendo con los proyectos que hay, si todos esos proyectos se concretizan, no tengo la menor duda de que Santiago en los próximos 10 años será otro. De hecho, ya está perfilándose como una ciudad mediterránea con capacidad y vocación a la inversión o a desarrollar un mercado. Y eso mismo que tú estás estableciendo lo dice, o sea, el desarrollo de diferentes hoteles, eso quiere decir que tenemos ocupación para esos hoteles y otro tipo de inversiones, o sea, grandes centros, aquí hay empresas buscando instalar centros comerciales en la zona del área de las colinas, o sea, que antes se veía eso como que aquí hay un megacentro, esto no da para ya no, o sea, las clínicas han tenido un desarrollo importante, ya vimos cómo se está construyendo en la zona sur, cómo ya hay otra clínica que empieza nuevas construcciones, y esto es parte de la dinámica que se está generando con el sector privado. Y si eso es el sector privado, sin el apoyo sostenible como le da el gobierno a Santo Domingo, la inversión que hace, imagínate si hubiésemos tenido o tuviésemos esa inversión importante del gobierno en obras de infraestructura, como es los pasos viales, las soluciones viales de Santiago, que ya hay que darle una solución rápida porque Santiago se está congestionando y se necesita
todo lo que es el establecimiento y desarrollo de la solución vial, la creación de un sistema masivo de transporte para acabar con prácticamente un sistema que degenera pobreza y lo que genera como es el motoconcho y el carro de concho, o sea, darle otro perfil a la ciudad. Yo creo que nosotros podríamos hacer de Santiago una gran ciudad que pueda ser de inversión permanente, porque Santiago tiene las condiciones y se están desarrollando en estos momentos. Esos dueños de supermercados que tú dices, ya están también haciendo inversiones en obras de construcción, ya hay algunos que están desarrollando proyectos de vivienda, de apartamentos, hay otros que están haciendo otro tipo de inversiones, o sea, que yo creo que se puede desarrollar. Lo que sí siempre no va a ser las grandes infraestructuras, las hacen los gobiernos, las grandes soluciones, en este caso las soluciones viales, las hacen los gobiernos y se le debe requerir al gobierno. Nosotros vamos a pedir inclusive, y para eso vamos a hacer una reunión con todos los gobernadores, para que un consejo de gobierno se haga en la región del Cibao para exponerle al gobierno cuáles son las necesidades, porque a veces los gobiernos no es que están ajenos, pero la capital absorbe básicamente a los presidentes y a los funcionarios, o sea, por las diferentes necesidades que hay. Y eso nosotros queremos que esto se dé en la región del Cibao, quizás no sea en Santiago, pero en la región donde el gobierno entienda que es más estratégico para ellos, a los fines de que se le exponga cuáles son las necesidades de ciudades como Santiago que están en un crecimiento. Muy bien, muchas gracias al licenciado Sandy Firpo, presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, ASIS. Vamos a los mensajes para la parte final del cafecito de hoy.